Cuando la policía de Dinant, Bélgica, descolgó el teléfono, la voz al otro lado dijo de inmediato que estaba lista para revelar el paradero de Elodie, desaparecida hacía unas semanas. Un minuto después, la llamada se cortó y una patrulla se dirigió de inmediato a una antigua granja en los bosques del municipio de Houjet. El edificio fue encontrado rápidamente. La puerta principal ni siquiera tuvo que ser forzada, simplemente estaba abierta. Después de que los agentes inspeccionaron las habitaciones vacías del piso superior, bajaron al sótano. Allí vieron exactamente lo que esperaban después de la llamada. En el suelo de arcilla húmeda yacía una pequeña figura, cubierta con una manta vieja. Era Elodie, a quien toda la ciudad había buscado en vano durante casi un mes. Los forenses confirmaron rápidamente que la deshidratación y la hipotermia fueron la causa del trágico desenlace. No se pudieron determinar otras causas ni rastros de intervención. Todo parecía indicar que Elodie simplemente había sido llevada allí y abandonada, sin que se intentara causarle daño directo. Los investigadores ya casi se habían decidido por la versión de un secuestrador desconocido cuando notaron los dibujos en las paredes del sótano. Líneas simples, incluso descuidadas, hechas con lápices de colores, mostraban motivos comunes, pero entre ellos había un dibujo que llamó especialmente la atención. Mostraba una figura con dos caras y una breve inscripción. «Mamá no me da de beber». Exactamente este dibujo fue la razón por la que la investigación se apartó de la versión original de un secuestro por un extraño y centró su atención en el entorno cercano de Elodie. En los próximos días se demostraría que la policía había estado mirando en la dirección equivocada desde el principio. Si en el otoño de 2003 hubieras estado en la pequeña ciudad de Dinant y hubieras preguntado a cualquier lugareño por la familia más conocida, habrías recibido la misma respuesta: Céline y Elodie. En la ciudad las conocían prácticamente todos. Las fotos de esta familia aparecían regularmente en los periódicos locales y los artículos siempre repetían la misma historia. Céline intentaba con todas sus fuerzas ayudar a Elodie con una enfermedad rara y misteriosa. Para los habitantes de Dinant, esta historia era bien conocida y ya formaba parte de la vida cotidiana. Los vecinos contaron a los investigadores prácticamente lo mismo. Describieron a Céline como una madre ejemplar, para quien toda su vida giraba en torno a Elodie. Una anciana que vivía enfrente dijo a la policía que otras madres admiraban a Céline y su paciencia y abnegación. A los ojos de los demás, Céline era una persona que dedicaba todas sus fuerzas y tiempo solo a ayudar a su pequeña. Esta impresión no solo se debía al trato personal, sino también a los informes en la prensa. En los periódicos de la época había muchas publicaciones que contaban cómo Céline organizaba donaciones para el tratamiento de Elodie. Casi todos los artículos iban acompañados de una foto de Céline con una sonrisa en el rostro y Elodie, que parecía muy frágil y desorientada. Los habitantes de la ciudad que leían estos informes querían ayudar sinceramente y participaban activamente en las acciones benéficas. Gracias a las publicaciones, la gente tenía la clara impresión de que la familia realmente necesitaba apoyo. Además, Céline mantenía activamente su propio blog, donde informaba detalladamente sobre cada nuevo diagnóstico y cada visita al médico. Describía los síntomas de lo que le ocurría a Elodie con tanto detalle que los lectores creían fácilmente lo que sucedía y sentían compasión. Céline escribía cómo tenía que superar la indiferencia de los médicos y las dificultades burocráticas para obtener los exámenes necesarios. Cuanto más a menudo aparecían estas publicaciones, más personas se sentían conmovidas por su historia. Cuando la policía examinó el historial médico de Elodie, los investigadores tenían ante sí un enorme archivo lleno de diagnósticos contradictorios y conclusiones médicas poco claras. Los síntomas aparecían repentinamente, parecían extremadamente graves, pero desaparecían rápidamente después de la hospitalización. Los médicos no pudieron encontrar una explicación exacta para lo que le sucedía a Elodie. Sin embargo, nadie hizo preguntas adicionales, porque incluso la idea de que una madre pudiera dañar a su propia Elodie parecía poco realista. La propia Céline causó a los médicos la impresión de una persona muy exigente y cariñosa. Insistía en exámenes adicionales,
Buscaba constantemente nuevas consultas e incluso discutía con los médicos si sus respuestas le parecían insuficientes. Tal comportamiento convenció a los médicos de la sinceridad de sus intenciones. A ninguno de los médicos se le ocurrió dudar de la veracidad de las palabras de Céline. Tan segura se mostraba. Cuando se supo que Elodie ya no estaba, los habitantes de la ciudad se pusieron inmediatamente del lado de la madre. Céline fue percibida como una persona que había vivido una tragedia y había perdido aquello por lo que vivía. En ese momento, nadie en Dinant sospechaba que detrás de la historia habitual podría esconderse una verdad completamente diferente. El 12 de septiembre de 2003, alrededor de las 3:30 de la tarde, la policía de Dinant recibió una llamada urgente de Céline. La mujer comunicó al operador que Elodie había desaparecido del parque público a orillas del Mosa. Según Céline, ella había vigilado a Elodie constantemente, sin quitarle la vista de encima, pero literalmente en un instante la pequeña simplemente había desaparecido. La voz de la mujer estaba excitada. El operador apenas pudo entender los detalles del informe, pero se hizo evidente. La situación era grave. La policía llegó rápidamente al parque, acordonó la zona y comenzó a inspeccionar el lugar de la desaparición. Varias docenas de personas que se encontraban allí en ese momento fueron interrogadas de inmediato. Los testigos contaron a la policía que no habían notado nada inusual. La gente describió ese día como completamente normal. Familias se relajaban, pequeños corrían y jugaban cerca de los parques infantiles. Nadie notó extraños o personas sospechosas que pudieran haber llamado la atención. Durante un interrogatorio más detallado de los testigos presenciales, los investigadores determinaron que Elodie estuvo con su madre prácticamente un minuto antes de su desaparición. Los testigos confirmaron que las habían visto juntas y no habían notado nada extraño. Céline se encontraba en un estado de fuerte shock emocional y apenas pudo responder a las preguntas de la policía en las primeras horas de la búsqueda. Su estado fue descrito en los informes como cercano al pánico. Los agentes de la ley examinaron minuciosamente el parque y las zonas adyacentes. Inspeccionaron cada parque infantil, revisaron los arbustos y la orilla del río, iluminaron cada rincón que pudiera haber dado la más mínima pista. Pero la inspección no dio resultados. No se encontraron objetos ni rastros que indicaran la presencia de un extraño o el traslado de Elodie a otro lugar. La grabación de la llamada de Céline a la policía fue examinada posteriormente en detalle por los investigadores. Al analizar la llamada, se determinó que el comportamiento y la entonación de la mujer parecían naturales y convincentes. Esto convenció a los investigadores de que se podía confiar en su relato. Vecinos y conocidos que acudieron a casa de Céline esa noche confirmaron el grave estado emocional de la mujer, su preocupación y su desesperación por lo sucedido. Al final del día, la investigación estaba en un callejón sin salida. Después de verificar cada testimonio e inspeccionar el parque, la policía no encontró nada que pudiera explicar la desaparición de Elodie. No se encontraron rastros de conflicto o de intervención de terceros. Parecía que la pequeña había desaparecido por sí misma, sin causas externas ni circunstancias visibles. Y aunque los investigadores no tenían claridad en ese momento, pronto recibirían la primera pista que podría cambiar el curso de la investigación en una dirección completamente inesperada. La última persona que había visto a Elodie ese día era un vecino de Céline, un anciano de 78 años. Al principio sus declaraciones ni siquiera se incluyeron en el expediente. Los policías no les dieron mucha importancia, considerando que los recuerdos del anciano eran poco fiables y confusos. Pero más tarde, cuando la situación se volvió aún más enredada, los detectives decidieron revisar cuidadosamente cada testimonio. Según el acta del interrogatorio, el vecino informó a la policía que había visto a Céline aproximadamente a la misma hora en que Elodie, según sus palabras, desapareció. Contó que madre y Elodie salieron juntas del parque, tomadas de la mano. El anciano no pudo describir esta imagen con detalle de inmediato, pero finalmente añadió un detalle muy importante que hizo reflexionar a los policías. Afirmó que el rostro de Céline le pareció inusual e incluso preocupante.
En el acta se conserva un registro en el que el hombre dice que su expresión facial era diferente, como nunca antes la había visto en Céline. Al margen de este interrogatorio, más tarde se encontró una breve nota de un detective que indicaba que el testigo era mayor y que podría haber habido confusión en sus recuerdos. Sin embargo, los investigadores tomaron estas declaraciones y decidieron no descartarlas definitivamente. La información comenzaba a diferir de lo que otros testigos presenciales habían visto, y por primera vez en la investigación surgió la posibilidad de que no todo en el propio relato de Céline fuera cierto. Los policías decidieron examinar más de cerca a la madre. Céline no había despertado ninguna sospecha en ellos anteriormente, pero ahora los investigadores se vieron obligados a revisar sus declaraciones con más cuidado. Los detectives decidieron examinar cuidadosamente el coche de la mujer, un Peugeot familiar, que ese día estaba muy cerca del parque. La primera inspección del coche no arrojó pruebas evidentes. En el interior no había objetos extraños, nada inusual que pudiera haber llamado la atención de la policía. Pero entonces, uno de los detectives notó un detalle extraño. En el suelo entre los asientos delanteros había un pequeño trozo de papel. Parecía que alguien había intentado ocultarlo intencionadamente, deslizándolo bajo el asiento para que no fuera visible de inmediato. Cuando se desdobló el papel, resultó ser una foto de Elodie tomada hacía unos años. En el reverso de la foto había una breve frase manuscrita que los detectives enviaron de inmediato para un examen grafológico. Esta inscripción preocupó a la investigación. La persona que la había escrito afirmaba que Elodie no debería haber nacido. En esta etapa, los investigadores entendieron que el caso tomaba un giro completamente inesperado. La imagen hasta entonces impecable de la madre se tambaleó por primera vez ante sus ojos. Céline, a quien se había visto con compasión y piedad, podría estar ocultando algo. Ninguno de los policías quería creerlo, dado su reputación e imagen pública, pero el hecho era un hecho. Toda la ciudad ya estaba convencida de la inocencia absoluta de Céline, pero la policía no podía ignorar las nuevas circunstancias y decidió verificar sus declaraciones con más cuidado. En los próximos días, los investigadores descubrirían algunos hechos más que cambiarían definitivamente la dirección de la investigación. Después de la aparición de la foto, la investigación cambió bruscamente de dirección. Ayer mismo, Céline era considerada una parte perjudicada, una mujer que había pasado por algo inimaginable. Pero ahora, los investigadores comenzaron a verla de otra manera. La atención de la policía se centró en el coche, un Peugeot 206 gris, que había estado en el estacionamiento de la casa de Céline desde la desaparición de Elodie. Durante la reinspección del coche, los detectives encontraron no solo la foto ya hallada bajo el asiento, sino también una segunda foto, escondida en la guantera. En ella aparecía Elodie muy pequeña, en una habitación de hospital, con un brazo vendado. La foto parecía antigua. Los bordes estaban desgastados. En el reverso de la foto había una breve nota escrita con un bolígrafo. No había fecha, ni firma, ni ninguna explicación. Solo una frase. Ella no debería haber nacido. La foto fue enviada inmediatamente a peritaje. El informe grafológico, que llegó unos días después, confirmó la sospecha de los investigadores. La letra pertenecía con alta probabilidad a Céline. Los empleados del laboratorio encontraron características distintivas: la presión, los trazos, la inclinación de las letras. Todo coincidía con las muestras que la mujer había dejado en los interrogatorios y al rellenar documentos. Esta fue la primera prueba directa que vinculó a la madre con los acontecimientos previos a la desaparición de Elodie. Los detectives no podían explicar por qué Céline tenía estas fotos en su coche y mucho menos qué significaba la inscripción en el reverso. La mujer misma afirmó que nunca había visto esas imágenes, y si había escrito algo en ellas, no podía recordar las circunstancias. Los investigadores registraron sus palabras, pero las dudas ya se habían arraigado. Cuando los materiales del peritaje se incluyeron en el expediente principal, la actitud hacia Céline cambió definitivamente. Fue citada a un nuevo interrogatorio, en el que también estuvieron presentes representantes de la fiscalía. El comportamiento de Céline sorprendió a los investigadores. Estaba tranquila,
serena y respondía sin dudar a las preguntas. Sin embargo, sus respuestas a menudo contradecían los hechos. Por ejemplo, Celine afirmó no haber usado el coche desde la desaparición de Elodie, a pesar de que el peritaje demostró que el motor se había encendido al menos 2 veces desde ese día. Poco a poco, se acumularon cada vez más pequeños detalles en el caso que no encajaban con la imagen de la madre impecable. Médicos de la clínica donde Elodie había sido atendida anteriormente recordaron que Celine a veces aparecía sin cita previa y exigía un examen urgente de su pequeña. Los vecinos notaron que Celine en las últimas semanas antes de la desaparición parecía cansada, irritable y distante. Todo esto en conjunto hizo que su comportamiento fuera sospechoso. Cuando los investigadores cotejaron los testimonios, los peritajes y los materiales encontrados, les quedó claro. Celine podría no haber sido solo una testigo presencial, sino una participante en los hechos. En los expedientes apareció una nueva denominación: sospechosa preliminar número 1. Esta decisión se tomó en silencio, sin anuncio público. La opinión pública seguía considerando a Celine víctima de una tragedia, y los policías entendían que una acusación directa sin pruebas suficientes provocaría una ola de indignación. Sin embargo, la investigación ya se había reorientado internamente. Todos los nuevos pasos se examinaban ahora a través de la lente de que la propia Celine podría estar involucrada en la desaparición de Elodie. Ante ello se abría una nueva fase de la investigación: la verificación de datos médicos y solicitudes a clínicas que deberían confirmar o refutar esta versión. Después de que los investigadores obtuvieron la primera pista seria relacionada con Celine, decidieron profundizar. Los detectives comenzaron a examinar los documentos financieros relacionados con las numerosas campañas de recaudación de fondos para el tratamiento de Elodie. Estos papeles, que antes no habían levantado preguntas, ahora estaban sobre la mesa de la investigación, revelando una imagen completamente diferente. Los policías revisaron los extractos de cuentas, las transferencias y las cuentas a las que llegaban donaciones de habitantes de la ciudad y de personas compasivas de otras regiones. En los documentos se enumeraban docenas de transferencias, y al principio todo parecía completamente normal. Los montos ingresaban regularmente en la cuenta. Una parte se destinaba inmediatamente a instituciones médicas y consultas de especialistas. Pero poco a poco, los policías notaron otra faceta de la actividad financiera de Celine. Entre los numerosos registros se encontraron gastos extraños que de ninguna manera coincidían con los objetivos declarados de las acciones benéficas. En los extractos se registraron compras de ropa cara en tiendas de lujo, pagos regulares en restaurantes de élite e incluso facturas por viajes a hoteles caros fuera de la ciudad. Para la policía, era obvio que una parte del dinero recaudado para el tratamiento se estaba gastando en propósitos completamente diferentes. Los investigadores decidieron hablar con el exmarido de Celine, quien en ese momento vivía separado y prácticamente no participaba en la vida familiar. Sus declaraciones arrojaron luz adicional sobre la situación. El hombre explicó a la policía que había dejado a la familia mucho antes de estos acontecimientos precisamente por cuestiones financieras. Según sus palabras, Celine afirmaba constantemente que todo el dinero se destinaba a exámenes y medicamentos para Elodie. Pero cuando él hacía preguntas más concretas, las respuestas de su esposa se volvían evasivas y luego terminaban en conflictos. Contó a los investigadores que durante mucho tiempo había intentado ignorar estas contradicciones, ya que creía a su esposa y veía su preocupación por Elodie. Pero poco a poco las sospechas se intensificaron. Las facturas por el tratamiento aumentaban, mientras que el estado de Elodie seguía siendo incierto y no mejoraba. Finalmente, decidió marcharse, sin haber obtenido nunca de Celine respuestas claras a sus preguntas sobre las finanzas. Después de la conversación con el exmarido, la policía examinó nuevamente las pruebas y las transferencias bancarias. Ahora los detectives veían claramente que la situación, que parecía absolutamente transparente, mostraba signos de fraude. El dinero, que había sido recibido para ayudar a Elodie, fue utilizado para las necesidades personales de Celine. Nadie en la ciudad lo sabía, y casi nadie podría haberlo sospechado.
Todo esto arrojó una luz completamente diferente sobre el comportamiento de Céline y sus verdaderos motivos. En esta etapa de la investigación, la policía tuvo por primera vez una clara sospecha sobre los motivos de un posible acto. Céline podría haber tenido miedo de que la verdad sobre el uso indebido de los fondos saliera a la luz. Quizás Elodie había comenzado a notar algo o incluso a decir algo que podría revelar la verdad. Así, por primera vez en los expedientes, apareció la versión de que la pequeña se había convertido en testigo involuntaria de los manejos financieros de su madre y representaba una situación que podría destruir el esquema cuidadosamente construido. Ahora los investigadores tenían que reunir pruebas que confirmaran esta versión. El comportamiento de Céline durante otro interrogatorio hizo que los investigadores dudaran de su estado y de su capacidad para comprender lo sucedido. Si antes la mujer se había mostrado segura de sí misma y había respondido con calma a las preguntas de la policía, esta vez sus reacciones fueron completamente diferentes. Según la transcripción del tercer interrogatorio, el detective hizo una pregunta sencilla y clara sobre los eventos del día de la desaparición de Elodie. Le pidió a Céline que reconstruyera la cronología de sus acciones el 12 de septiembre con el mayor detalle posible. La respuesta, registrada en el protocolo, sorprendió incluso a policías experimentados. La mujer guardó silencio durante varios minutos y luego respondió que no recordaba nada de ese día. Usó la palabra vacío para describir sus propios recuerdos. Según los detectives que realizaron el interrogatorio, su comportamiento era inusual e inquietante. La mujer a menudo se distraía, miraba fijamente a un punto, evitaba el contacto visual y periódicamente comenzaba a hablar de sí misma en tercera persona. En el protocolo se registra una frase de Céline, dicha con plena convicción y firmeza. Céline no pudo hacer eso. La sospechosa lo dijo como si se tratara de otra persona y no de ella misma. Los detectives intentaron aclarar por qué la mujer hablaba de sí misma de esa manera, pero no obtuvieron una respuesta clara. Al contrario, después de eso, Céline se encerró en sí misma y se negó a dar explicaciones o a continuar la conversación sobre el asunto. Además, en el protocolo de observación del psicólogo se registraron cambios de humor abruptos e inexplicables de la sospechosa. Céline podía estallar en lágrimas inesperadamente y, solo unos minutos después, calmarse por completo e incluso sonreír, como si nada hubiera pasado. Estos momentos de comportamiento inmediatamente despertaron serias dudas en la investigación. La policía entendió que los sospechosos normalmente se comportan de otra manera. O niegan consistentemente su participación o confiesan su culpabilidad y muestran emociones claras, pero Céline no encajaba en ninguno de los patrones de comportamiento conocidos, lo que desconcertó a los detectives. Una vez finalizado el interrogatorio, los investigadores celebraron una reunión operativa. Como resultado, se decidió involucrar a psiquiatras forenses en el caso para que emitieran una evaluación objetiva del estado mental de Céline. La solicitud de la policía a la fiscalía hablaba de la necesidad de una evaluación psicológico-psiquiátrica de la sospechosa, ya que su comportamiento durante los interrogatorios no encaja en los marcos habituales y plantea dudas sobre su lucidez y la capacidad de hacer declaraciones veraces. Los investigadores también recurrieron a los antecedentes médicos y las visitas al médico de Céline, que no habían sido examinados en detalle anteriormente. La atención de la policía se centró en las consultas regulares de la mujer con psicólogos y psiquiatras, a quienes había visitado en los últimos años. Sin embargo, no se encontró un diagnóstico preciso o una explicación clara de por qué se realizaron estas consultas en los documentos originales. Así, la investigación llegó a la etapa en que la simple búsqueda de un culpable se convirtió en una tarea mucho más compleja. Ahora los detectives tenían que averiguar si Céline realmente no podía haber sido consciente de sus acciones el día de la desaparición de Elodie. La siguiente etapa debería aclarar definitivamente qué estaba pasando realmente en la mente de la mujer, a quien toda la ciudad consideraba una madre ideal y una víctima de las circunstancias. Después del examen psiquiátrico de Céline, los policías recibieron un informe que cambió completamente la dirección del caso. Cuando el informe llegó al escritorio de los investigadores, quedó claro que estaban lidiando con algo mucho más complejo que una simple desaparición. El dictamen de la comisión fue inequívoco. Céline padece un trastorno mental raro
conocido como trastorno de identidad disociativo. En términos simples, esto significa que en la conciencia de la mujer coexistían dos personalidades completamente diferentes. La primera personalidad, la propia Céline, a quien todos en la ciudad conocían como cariñosa, atenta y emocionalmente estable. Pero junto a ella, según la opinión de los médicos, también existía otra personalidad, un alter ego que se hacía llamar Sophie. En el informe médico se describía detalladamente que la personalidad llamada Sophie se diferenciaba completamente de la personalidad principal de Céline. Esta Sophie, según el informe, era agresiva, conflictiva, propensa a acciones impulsivas y hostil hacia los demás. Lo más importante que enfatizaron los médicos fue que durante las consultas, la personalidad Sophie negaba categóricamente cualquier vínculo emocional o conexión con Elodie e incluso expresaba una abierta aversión hacia ella. Estas palabras fueron registradas por los psiquiatras y conmocionaron incluso a investigadores experimentados. Los investigadores tuvieron que admitir que el comportamiento de Céline en los interrogatorios anteriores encajaba perfectamente con el diagnóstico descrito por los médicos. La mujer a menudo se perdía en los recuerdos. Usaba la tercera persona cuando hablaba de sí misma y mostraba cambios de humor abruptos. Todos estos signos correspondían completamente al estado indicado en el informe médico. Los psiquiatras también señalaron que el cambio de personalidad en tales pacientes puede ocurrir de repente y borrar por completo los recuerdos de la personalidad anterior sobre lo que hizo o dijo. Precisamente esta circunstancia podría explicar por qué Céline, durante los interrogatorios, afirmó de manera sincera y convincente no recordar nada de los eventos del día de la desaparición. Realmente no podía recordar si en ese momento Sophie tenía el control de su conciencia. Después de la aparición del informe de los médicos, por primera vez en todo el periodo de la investigación, apareció oficialmente un nuevo sospechoso en el caso. No una persona real y separada, sino una personalidad alternativa dentro de la propia Céline. Para la investigación, esto fue un giro completamente inesperado. Ninguno de los policías se había enfrentado antes a casos así, y esto complicó considerablemente el trabajo de los detectives. Se vieron obligados a revisar completamente sus versiones anteriores y a iniciar la investigación prácticamente desde cero, teniendo en cuenta este complejo aspecto psiquiátrico. Ahora la policía sospechaba que el día de la desaparición de Elodie, el control de la conciencia y el comportamiento de Céline podría haber estado completamente en manos de Sophie. El alter ego podría haber actuado según sus propios motivos y escenarios, que no coincidían con los deseos conscientes de la propia Céline. Con esta nueva información, los investigadores decidieron examinar cuidadosamente los eventos pasados y el comportamiento de la mujer en los días previos a la desaparición. Así, el caso de una simple desaparición se convirtió en una intrincada historia sobre una persona en la que vivían dos personalidades opuestas. Ahora la tarea de la policía era comprender qué hizo exactamente Sophie ese día y cómo esto podría explicar la desaparición de Elodie. La siguiente etapa de la investigación debería dar una respuesta definitiva y arrojar luz sobre el papel de cada una de las personalidades en esta compleja y trágica historia. Una vez que la versión de la disociación de la personalidad en Céline fue confirmada oficialmente por los psiquiatras, los investigadores volvieron a revisar los dibujos encontrados en el sótano de la granja. Estas imágenes, que al principio parecían simples garabatos, ahora atraían la atención minuciosa de la policía, ya que podrían arrojar luz sobre los acontecimientos previos a la desaparición de Elodie. Para su análisis, los investigadores invitaron a una psicóloga infantil con gran experiencia en situaciones similares. La especialista examinó cada dibujo en detalle y elaboró un informe que cambió considerablemente las ideas de la policía sobre lo sucedido. Según su informe, los dibujos fueron claramente realizados por una persona de muy corta edad que había sufrido un grave trauma psicológico. Según la experta, los trazos y la forma de dibujar reflejaban el sentimiento de miedo e impotencia del autor. En el primer dibujo, la psicóloga observó la figura de una mujer adulta con dos expresiones faciales al mismo tiempo. Un lado parecía benévolo y amable, el otro agresivo y preocupante. La experta llegó a la conclusión de que tal dibujo indica que el autor se enfrentaba al comportamiento impredecible de un adulto
probablemente de su propia madre. Esto coincidía con las conclusiones de los psiquiatras sobre la doble personalidad de Céline. El segundo dibujo causó aún mayor preocupación en la psicóloga. En él se mostraba una pequeña figura tirada en el suelo. Sobre ella, una figura adulta con un vaso de agua en la mano y debajo del dibujo, en grandes letras, «Mamá no me da de beber». La especialista enfatizó que tales imágenes indican directamente tratos crueles y reales por parte de un adulto que debería haber proporcionado cuidado y protección. En su opinión, los dibujos no podían ser simplemente producto de la fantasía. Reflejaban con demasiada precisión la experiencia de vida real del autor. El informe de la psicóloga confirmó los temores de la investigación y la reafirmó en su convicción de que el alter ego de Céline, llamado Sophie, realmente podría estar involucrado en lo sucedido. Si antes la policía había considerado esta versión con cautela, ahora había una confirmación concreta de su realidad. La imagen de Sophie dejó de ser solo una idea abstracta de los psiquiatras y adquirió rasgos más claros y aterradores. Estos dibujos se convirtieron en una parte importante del caso y convencieron a los detectives de examinar con más detalle la versión de la participación de Sophie en la desaparición de Elodie. Ahora la policía sospechaba que podría haber sido precisamente esta personalidad la que llevó a Elodie al sótano y la retuvo allí. Los investigadores tenían que averiguar si las acciones de Sophie podían separarse claramente de las acciones de Céline y cómo establecer el grado de su responsabilidad personal en lo sucedido. El siguiente paso fue una investigación más profunda del historial médico de Céline y un intento de encontrar pruebas que confirmaran la participación del alter ego en los eventos clave de ese día. Cuando la versión de la implicación de la segunda personalidad de Céline se convirtió en la principal, los investigadores decidieron, no obstante, verificar también otras posibles direcciones. Una de ellas era el exmarido de Céline, el padre de Elodie. En la fase inicial de la investigación, prácticamente no había llamado la atención, pero la policía estaba obligada a descartar todas las dudas. El hombre fue nuevamente contactado e interrogado detalladamente sobre los acontecimientos de los últimos años. En sus declaraciones, afirmó que hacía mucho tiempo que intentaba llevarse a Elodie con él, pero siempre se había encontrado con la resistencia de Céline y de las autoridades judiciales. Explicó que se había dirigido varias veces al tribunal para obtener la custodia total de su pequeña, pero el tribunal siempre se había puesto del lado de la madre. Según el hombre, los jueces creyeron las historias de Céline sobre lo que le ocurría a Elodie y las hospitalizaciones regulares, y opinaron que solo la madre podía cuidar adecuadamente a Elodie con su estado de salud tan complejo. Estas declaraciones llamaron la atención de los investigadores, ya que el exmarido dio a entender claramente que no creía en los diagnósticos que se le habían dado a Elodie. En sus palabras, no acusó directamente a su exmujer, pero señaló que veía algo extraño, antinatural en sus relatos. Mencionó que muchos síntomas desaparecían inmediatamente cuando Elodie ingresaba en el hospital. El hombre también dijo a la policía que había llamado la atención de los médicos sobre estas circunstancias varias veces, pero nadie le creyó y sus quejas fueron consideradas como intentos de dañar a su exmujer y arruinar su reputación. A pesar de la seriedad de sus declaraciones, la policía estaba obligada a verificar su posible participación en la desaparición de Elodie. Los investigadores solicitaron una confirmación de su coartada para el día de la desaparición. El exmarido de Céline presentó documentos que confirmaban su salida del país. La policía tenía copias de billetes de avión, sellos de control fronterizo y grabaciones de video de las cámaras del aeropuerto que confirmaban que el hombre no estaba en Bélgica el día de la desaparición. Después de una verificación detallada de todas las pruebas presentadas, los investigadores excluyeron completamente al exmarido de Céline del círculo de sospechosos. Su coartada resultó ser inexpugnable y los documentos presentados fueron reconocidos como auténticos y creíbles. Sin embargo, sus declaraciones resultaron ser extremadamente útiles para la investigación. En particular, confirmaron que, mucho antes de la desaparición de Elodie, había expresado dudas sobre la realidad de lo que le ocurría y posiblemente había sido el primero en notar las peculiaridades en el comportamiento de Céline. Así, el hombre resultó inocente
Pero sus palabras reforzaron aún más la versión de que el estado de Elodie y las numerosas hospitalizaciones podrían haber sido provocados intencionadamente. Las declaraciones del exmarido dieron a la policía un motivo adicional para examinar más a fondo el historial médico de Elodie y las visitas al médico de Céline. Los detectives entendieron que el historial médico de la pequeña podría ocultar muchos más detalles oscuros de los que habían supuesto al comienzo de la investigación. El siguiente paso de la investigación debería aclarar definitivamente cómo se relacionaban los diagnósticos inventados, el dinero y la disociación de la personalidad de la madre. Para comprender la compleja historia de Céline y las razones de su inusual estado, los investigadores recurrieron a documentos que hasta ahora no habían aparecido en la investigación. Estos papeles se referían a una etapa de la vida de Céline de la que casi ninguno de sus conocidos sabía nada. En manos de la policía llegaron los archivos del internado donde la mujer había pasado varios años de su infancia. Según los registros del psicólogo escolar, conservados desde principios de los años 90, Céline ya entonces mostraba serios problemas emocionales. En uno de los informes del psicólogo de 1990, se decía que Céline era extremadamente reservada y prácticamente no se comunicaba con nadie. No tenía amigos cercanos, y el contacto con sus compañeros le causaba dificultades significativas. En el mismo documento, el psicólogo enfatizó que el estado emocional de Céline se había deteriorado gravemente debido al acoso constante por parte de otros estudiantes. En ese momento, también se registró por primera vez la aparición de una amiga imaginaria, a quien la propia Céline llamaba Sophie. En el informe del psicólogo escolar se describía detalladamente que Céline hablaba regularmente de Sophie, como si fuera una conocida cercana que la protegía constantemente y era capaz de defenderse de sus acosadores. El psicólogo señaló que la creación de una personalidad imaginaria, en su opinión, se convirtió para Céline en un mecanismo peculiar de protección psicológica contra el trato cruel de sus compañeros. Los expedientes escolares confirmaron que Céline era acosada frecuentemente por sus compañeros. Fue repetidamente ridiculizada y excluida de las actividades colectivas. Los maestros y el personal del internado notaron sus problemas, pero no se tomaron medidas serias que pudieran haberla ayudado a sobrellevar la situación. Céline se encerró cada vez más en sí misma, y su protectora imaginaria, Sophie, se convirtió para ella en la única salvación de las difíciles y dolorosas circunstancias. Al estudiar este material de archivo, los investigadores llegaron a la conclusión de que el trastorno de identidad disociativo diagnosticado en la Céline adulta por los psiquiatras podría tener sus raíces precisamente en esta lejana etapa de su vida. Fue entonces cuando la personalidad Sophie apareció por primera vez en la conciencia de Céline para hacer frente a la constante presión psicológica y al sentimiento de impotencia. Pero con la edad y el crecimiento de Céline, esta personalidad no desapareció, sino que por el contrario, se hizo más fuerte y se desarrolló, manifestándose cada vez con más frecuencia y en formas más graves. En los protocolos de la Comisión Psicológica, los investigadores también encontraron la confirmación de que Sophie era una personalidad agresiva e impulsiva, que aparecía precisamente en momentos de crisis emocional o estrés. Tal personalidad correspondía completamente a la descripción de Sophie, ya realizada en los documentos escolares del psicólogo. Estos hechos confirmaron la hipótesis de la investigación de que el alter ego de Céline no era una coincidencia o una simple invención. Era el resultado de un grave trauma sufrido en la infancia. Pero incluso a pesar de comprender la naturaleza de esta segunda personalidad, esto no eximía a Céline de su responsabilidad. La policía entendía muy bien que estaba tratando con una persona con un grave trastorno mental, pero la investigación debía continuar teniendo en cuenta todos los nuevos detalles. El alter ego, Sophie, aunque surgió hace muchos años como un mecanismo de protección, ahora era percibido como un participante de pleno derecho en el incidente. Así, los documentos de los archivos escolares proporcionaron a la investigación información importante sobre el origen y desarrollo de los problemas psicológicos de Céline. Ahora los policías podían comprender mejor la motivación y el comportamiento de la sospechosa,
El siguiente paso fue el estudio detallado de los documentos médicos y las consultas con los médicos que habían atendido a Céline ya en la edad adulta. Precisamente estos datos debían mostrar cuán profundamente se había arraigado su segunda personalidad en la conciencia de la mujer, y si Sophie podía tomar decisiones autónomas e independientes en el momento de la desaparición de Elodie. Cuando los policías decidieron organizar una sesión terapéutica en presencia de un detective, nadie estaba convencido de su eficacia. El psiquiatra, invitado para la conversación con Céline, estaba especializado en casos tan complejos y advirtió de antemano que la comunicación con Sophie podría ser posible, pero impredecible. Durante la reunión en la oficina, también estaba presente un investigador que registraba cada acción de la sospechosa. Al principio, Céline estaba tranquila y parecía indiferente. Pero ya después de las primeras preguntas del psiquiatra, su comportamiento cambió por completo. La voz de la mujer se volvió más áspera, su mirada fría, sus gestos nítidos y seguros. El psiquiatra inmediatamente le hizo entender al investigador que ante ellos ahora no estaba Céline, sino su segunda personalidad, Sophie. La conversación transcurrió con cautela. El psiquiatra evitó acusaciones directas y formuló preguntas sobre el paradero de Elodie de forma neutral y tranquila. La respuesta de Sophie sonó segura y sin vacilaciones. Explicó brevemente que Elodie ahora estaba donde nada la amenazaba. El investigador anotó en el protocolo que la voz de la sospechosa sonaba irónica, como si estuviera jugando deliberadamente con la policía. El psiquiatra continuó la conversación con cuidado, tratando de obtener información más precisa de Sophie. Le preguntó sobre sus acciones el día de la desaparición de Elodie, pero ella respondió evasivamente. A la pregunta de qué había sucedido exactamente, Sophie solo repitió que había escondido a Elodie para que estuviera a salvo. Habló con frialdad, sin emociones y absolutamente convencida de su razón. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Sophie demostraba con cada pregunta más y más su superioridad sobre Céline, llamándola débil e incapaz de tomar las decisiones necesarias. Según Sophie, se vio obligada a intervenir, ya que de lo contrario la situación podría haber terminado mucho peor. El psiquiatra intentó averiguar detalles, pero solo encontró un silencio categórico. En un momento dado, el psiquiatra sacó un mapa y le propuso a Sophie que señalara el lugar donde se encontraba Elodie. Ella miró el mapa con expresión de evaluación durante varios segundos y luego señaló tranquilamente un punto fuera de la ciudad, cerca de un bosque, donde se encontraba una casa vieja y abandonada. Los investigadores comprendieron muy bien el significado de este gesto. Formalmente, Sophie no había hecho ninguna declaración directa ni había confesado su culpabilidad. Sin embargo, su indicación de un lugar concreto significaba prácticamente una confesión. Los policías eran conscientes de que lo más probable era que allí se encontrara a la desaparecida Elodie. Después de eso, la conversación terminó. El psiquiatra notó que la personalidad de la sospechosa volvía a ser Céline, quien en ese momento parecía perdida y no recordaba nada de lo que se acababa de hablar. Estas observaciones se registraron detalladamente y pasaron a formar parte de las pruebas que confirmaban el diagnóstico de los psiquiatras. Ahora la investigación se enfrentaba a una nueva tarea. Era necesario verificar las palabras de Sophie e inspeccionar el lugar indicado por ella. Los policías entendieron que el resultado de esta verificación podría confirmar definitivamente la participación del alter ego de Céline en lo sucedido. Incluso un año después de que el caso se cerrara formalmente, el detective Luke seguía atormentado por las dudas. Recordaba constantemente la sesión en la que el alter ego de Céline, Sophie, había indicado el lugar donde se encontró a Elodie. En aquel entonces, todo les parecía obvio a los investigadores, y a nadie le preocupaba que algunos detalles no encajaran en la versión final. Un detalle en particular no dejaba tranquilo a Luke. Una noche, volvió a sacar los viejos expedientes y los extendió sobre la mesa. Ante él había dos fotos que aparentemente no podían tener nada en común. La primera foto fue tomada en una noche de beneficencia aproximadamente un mes antes del día en que Elodie desapareció. Mostraba a una Céline sonriente saludando a los invitados.
En la imagen se veían claramente sus pendientes, grandes perlas que a menudo llevaba en eventos públicos. La segunda era un dibujo encontrado en el sótano de la casa abandonada. En este dibujo, con mano infantil, se representaba una figura femenina a la que el autor llamó Mamá Mala, y en las orejas de esta figura estaban dibujados exactamente los mismos pendientes de perlas. Luke ya lo había notado al revisar los materiales por primera vez, pero en aquel momento no le dio mucha importancia. Ahora, sin embargo, leyó cuidadosamente la lista de inventario de los objetos personales de Céline que se había elaborado el día de la desaparición. El documento era claro y no dejaba dudas. Los pendientes de perlas estaban en casa, en un joyero, y ese día la mujer no los había llevado. Esto era extraño. Si el día de la desaparición la conciencia de Céline estaba controlada por la personalidad Sophie y ella no llevaba pendientes, ¿cómo pudo Elodie dibujarlos en el sótano? Este detalle contradecía completamente la versión oficial de la investigación y el informe médico. Luke comprendió que el dibujo no podía haber sido creado ese día. Lo más probable era que Elodie lo hubiera dibujado de memoria. Esto significaba que no había representado los acontecimientos del día de la desaparición, sino lo que ocurría de forma regular y repetida. Y en los dibujos no aparecía Sophie, sino la propia Céline, la mujer que toda la ciudad consideraba una madre solícita. El detective volvió a revisar los otros dibujos y anotaciones. Se hizo evidente que la pequeña llevaba mucho tiempo intentando contar lo que tenía que soportar en su vida normal. Sophie podría ser solo una parte de la imagen, pero la principal fuente de amenaza aparentemente siempre había sido la misma. Este pequeño detalle, esos pendientes, permitió a Luke ver el caso de una manera completamente diferente. Ahora estaba seguro de que en los archivos no solo se guardaba una historia sobre un trastorno mental, sino algo mucho más terrible. El verdadero culpable había permanecido impune todo este tiempo, y Luke se enfrentaba a la tarea de convencer de nuevo a sus colegas de que la verdad era mucho más complicada que el dictamen oficial. Una vez que Luke encontró la contradicción con los pendientes, comprendió. Debía buscar una confirmación en los documentos que pudieran arrojar luz sobre todo lo que ocurrió antes de la desaparición de Elodie. Hizo una solicitud oficial al archivo del hospital, pidiendo el historial médico completo de todos los años de observación. Unas semanas más tarde, varias carpetas con docenas de informes, análisis y peritajes fueron entregadas en su oficina. Luke comenzó a cotejar las fechas de los ingresos hospitalarios de Elodie con un calendario que registraba los turnos de trabajo y las vacaciones de Céline. La imagen se fue armando con una rapidez alarmante. Cada caso de empeoramiento del estado de Elodie coincidía con los días en que la madre estaba cerca, en casa o de vacaciones. Tan pronto como la pequeña ingresaba en el hospital y permanecía bajo la supervisión del personal, su estado se estabilizaba rápidamente. Después del alta y el regreso a casa, los ataques se repetían. Luke elaboró una tabla cronológica y la envió a un pediatra independiente, no relacionado con la ciudad de Dinant. El médico examinó los materiales y emitió un dictamen oficial. Los síntomas descritos en los informes no correspondían a ninguna de las enfermedades registradas. Su aparición y desaparición dependían directamente de las acciones de la madre. Según el experto, todos los indicios apuntaban al síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno raro en el que un cuidador provoca o simula deliberadamente síntomas de enfermedad en una persona cercana para obtener compasión y atención de los demás. Para Luke, ese fue el punto final. Todos los detalles que antes no encajaban, finalmente cobraron sentido. Elodie vivió durante años en un estado de constante amenaza, y las situaciones por las que toda la ciudad la compadecía fueron provocadas artificialmente. Céline no la salvó, sino que afectó lentamente la salud de su propia hija, convirtiendo su sufrimiento en una herramienta para obtener compasión y admiración. Ahora quedaba claro que Sophie no era quien causó el daño. Era la parte de la conciencia de Céline que intentaba detener lo que estaba sucediendo. El acto de llevarse a Elodie no fue un crimen, fue un intento desesperado de protección.
Sophie había escondido a la pequeña en la casa abandonada para salvarla de su madre. Pero el control no duró mucho, y cuando Céline recuperó la conciencia, ya era demasiado tarde. Para la investigación, este descubrimiento fue un verdadero shock. Todas las versiones establecidas un año antes se desmoronaron. La verdadera responsable no era el alter ego, sino la propia Céline, la que toda la ciudad consideraba un ejemplo de amor maternal. Era hora de reconstruir completamente la cronología de los eventos del 12 de septiembre de 2003, el día en que todo salió diferente de lo que se supuso al inicio de la investigación. Gracias a los nuevos datos que el detective Luke había encontrado, ahora se puede imaginar paso a paso, literalmente minuto a minuto, qué fue exactamente lo que sucedió entre Céline y Elodie en ese momento. Alrededor de las 2 de la tarde, Céline se encontraba en su casa. Para el mundo exterior, era un día absolutamente ordinario, que no se diferenciaba de docenas de otros. Pero dentro de la familia, todo era diferente. En ese momento, Céline preparaba otra dosis de un medicamento que, según la versión oficial, debía aliviar el estado de Elodie. En realidad, era algo que provocaba un empeoramiento del bienestar de la pequeña y aumentaba los síntomas que hacían que todos a su alrededor sintieran compasión por la madre y admiraran su increíble fortaleza. Esta vez, sin embargo, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse según un escenario completamente diferente. Alrededor de las 2:30, Céline se encontraba en un estado de fuerte tensión emocional, y fue precisamente entonces cuando su conciencia cambió a otra personalidad. Ese fue el momento en que Sophie, que durante mucho tiempo había permanecido dormida en las profundidades de la conciencia de la mujer, tomó el control de la situación. Ella era consciente de lo que Céline planeaba y entendía perfectamente que no había tiempo para pensar. Por primera vez en mucho tiempo, el alter ego Sophie tuvo la oportunidad de actuar sin obstáculos. Exactamente a las 14:45, Sophie, actuando rápida y decididamente, llegó al parque de la ciudad, donde Céline había dejado a Elodie previamente bajo la supervisión de otros adultos. Un vecino mayor cerca, que observaba lo que sucedía, notó que el rostro de Céline parecía extremadamente tenso e incluso aterrador, pero por supuesto no podía adivinar que ante él no estaba la propia Céline, sino su segunda personalidad, que intentaba salvar a la pequeña. En ese momento, Sophie no pensó en testigos ni en consecuencias. Su único objetivo era sacar rápidamente a Elodie de la influencia de Céline y llevarla a un lugar donde nadie pudiera hacerle daño. La pequeña confiaba en su madre y, por supuesto, la siguió tranquilamente sin entender que algo extraordinario estaba sucediendo. Media hora después, alrededor de las 15:15, Sophie llevó a Elodie a una antigua granja, abandonada y prácticamente olvidada por la gente. Conocía esta casa desde su infancia y le parecía que este lugar sería el escondite ideal, donde Céline nunca sospecharía buscar a su hija. En la casa, Sophie dejó un suministro de comida, varias botellas de agua y ropa abrigada. Tenía prisa, estaba nerviosa y no había pensado su plan hasta el final, creyendo que alguien encontraría a Elodie pronto y podría protegerla mejor que ella misma. A las 15:25, Sophie, convencida de haber hecho todo lo posible para poner a salvo a la pequeña, regresó a la ciudad. Intentó comportarse de forma natural, hacer todo lo posible para que nadie sospechara nada. Pero solo unos minutos después, sucedió lo que Sophie no había podido prever y evitar. Su control desapareció abruptamente. La conciencia regresó a Céline, quien despertó completamente confundida y sin entender lo que acababa de suceder. Sola en el coche, entró en pánico al notar que Elodie no estaba por ninguna parte. Exactamente a las 15:30, Céline, en completo pánico por lo sucedido, marcó el número de los servicios de emergencia e informó de la desaparición de su hija. Su voz sonaba sincera y convincente, y la policía no dudó de la veracidad de sus palabras. En ese momento, nadie podía imaginar que el verdadero escenario de ese día era mucho más complicado y terrible de lo que parecía al principio.
La tragedia consistía en que el intento de rescate emprendido por Sophie fue infructuoso e incluso fatal. Debido a la falta de experiencia, tiempo y preparación insuficiente para tal paso, Sophie no pudo garantizar una protección a largo plazo para Elodie. Actuó impulsivamente, guiada solo por el deseo de ayudar a la pequeña a escapar de otra amenaza de su madre. Pero debido al abrupto cambio de personalidad y la incapacidad de mantener el control durante mucho tiempo, solo empeoró la situación. Así, quedó finalmente claro que el acto de llevarse a Elodie no fue una mala intención o un crimen consciente. Fue un intento de rescate desesperado y torpe de una persona a la que toda la ciudad consideraba un ejemplo de amor y cuidado. Sophie no fue la culpable de la tragedia, sino más bien su víctima indirecta, atrapada en la compleja enfermedad psíquica de Céline. Luke se enfrentaba a la tarea de asegurarse de que esta nueva verdad fuera escuchada y aceptada por sus colegas, a pesar de toda la complejidad y dolor de tal versión de los acontecimientos. En junio de 2004, incluso antes de que Luke comenzara a revisar los archivos en detalle, el tribunal de Dinant tomó una decisión final en este caso. En ese momento, nadie podía siquiera imaginar lo erróneo que resultaría ser ese veredicto. El juez leyó la decisión, basada en los resultados de la pericia psiquiátrica, según la cual Céline fue declarada incapaz de reconocer las consecuencias de sus acciones. En el veredicto oficial, aparecieron las palabras que luego se volvieron decisivas y definitivas. La acusada es declarada no culpable por inimputabilidad en el momento del acto. Siguió la sentencia habitual para tales casos. Céline fue condenada a un internamiento forzoso en una institución psiquiátrica cerrada, sin derecho a abandonarla por voluntad propia. En ese momento, este veredicto parecía justo y lógico para todos: el tribunal, la policía y los ciudadanos de la ciudad. El juez se basó en los informes médicos, que en ese momento eran reconocidos como la única versión posible y correcta de los acontecimientos. Legalmente todo estaba en regla, y nadie vio ninguna razón para dudar de la corrección de la decisión tomada. Sin embargo, precisamente esta impecabilidad legal del veredicto se convirtió más tarde en un obstáculo insuperable cuando el detective Luke encontró nuevas pruebas que refutaban completamente la versión original de la investigación. Luke presentó todos los datos que había recopilado a la fiscalía, con la esperanza de reabrir el caso. Como respuesta, sin embargo, recibió un dictamen legal inequívoco. El principio non bis in idem, uno de los más importantes en la ley belga, prohíbe volver a juzgar a una persona por el mismo acto si ya se ha dictado una sentencia. Y esta ha entrado en vigor. Esto significaba que, por muy convincente e irrefutable que fuera la investigación de Luke, era legalmente imposible cambiar el resultado del caso. Incluso con pruebas absolutamente claras de que Céline había cometido actos crueles contra Elodie, el tribunal no podía volver a examinar su culpabilidad y mucho menos dictar una nueva sentencia. Así, a pesar de todos los esfuerzos y la minuciosidad de la investigación de Luke, era oficialmente imposible declarar culpable a Céline. El sistema judicial estaba atrapado en sus propias leyes, y la mujer, que durante mucho tiempo fue considerada por todos como un ejemplo de amor y autosacrificio, nunca recibió un castigo por lo que le había hecho a su hija durante todos esos años. Luke comprendió que esta era una verdadera tragedia legal, que permanecería para siempre en los archivos de la policía. Solo unos meses después de que Luke recibiera la negativa oficial a reabrir el caso, tomó una decisión que fuese el resultado lógico de toda esta historia. A principios de 2005, sobre el escritorio del jefe de policía de Dinant, se encontraba una carta de renuncia del detective Luke por voluntad propia. Los colegas, por supuesto, sabían por qué se iba, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. Luke simplemente no podía aceptar que una persona cuya culpabilidad era obvia escapara de la responsabilidad gracias a una formalidad legal. Años más tarde, en el año 2015, apareció en el historial médico de Céline una nueva y hasta ahora última entrada, realizada por un psiquiatra en la institución cerrada. La entrada era breve, pero contenía información que ponía punto final a su historia personal. Decía: la paciente está estable.
La personalidad Céline ya no se manifiesta. La personalidad Sophie domina. A las preguntas sobre el pasado, se niega categóricamente a responder. Formalmente, Céline seguía bajo supervisión médica, pero de hecho, la personalidad que los habitantes de Dinan conocían y de la que tanto se habló en el tribunal ya no existía. En su lugar, Sophie había tomado el control por completo, la que una vez intentó detener el incidente. Céline había desaparecido para siempre, escondida tras un diagnóstico que se convirtió en una excusa conveniente, eludiendo así definitivamente la responsabilidad por sus actos. En cuanto a Luc, después de dejar el servicio policial, nunca volvió a tocar esta historia ni a hacer comentarios al respecto. En cierto sentido, había perdido. El sistema no le permitió obtener verdadera justicia y quien había hecho cosas terribles quedó impune. Luc eligió la paz personal, abandonó la lucha sin sentido y decidió que podría seguir viviendo, al menos con el conocimiento de haber hecho todo lo posible. Así, toda la verdad sobre lo que le sucedió a Elodie ha sido completamente revelada. Se sabe que Céline afectó a su hija durante años para su propia atención y que el alter ego Sophie hizo un intento fallido de preservar a Elodie de más sufrimiento. Sin embargo, a pesar de toda la obviedad de esta tragedia, un momento importante permaneció desconocido. ¿Fue la pérdida de memoria de Céline un fenómeno psicológico real? ¿O ella escenificó conscientemente el último acto de su obra para deshacerse para siempre de la testigo de sus acciones? Eso quedó un misterio en los archivos, oculto para siempre bajo el sello del secreto.